Durante los siglos XV y XVI, escultores, pintores, arquitectos y otros artistas buscaron integrar en sus obras elementos del humanismo e imitar la antigüedad clásica. De esa forma se desarrolló el denominado Renacimiento artístico. En esta clase en video veremos las características de ese renacimiento y cómo se manifestó en la escultura, la pintura y la arquitectura. Espero que les guste. Este será el acontecimiento artístico del siglo, la mayor obra maestra del Renacimiento italiano, el David de Miguel Ángel. Es un movimiento artístico que pretendía nuevamente revitalizar el arte, pero aquí bajo la inspiración de las obras de la antigüedad clásica. Y vamos a ver que es un poquito más que inspiración, hay hasta imitación también. ¿Qué es la antigüedad clásica? Bueno, el mundo greco-latino, greco-romano, helenístico, eso quería decir, de la cultura griega y romana. Entonces, revalorización, inspiración de la antigüedad clásica, mundo griego, mundo romano, que se expresó en la arquitectura, la escultura, la pintura. En términos generales, probablemente hubo otras manifestaciones artísticas donde se evidenció esto. Entonces, fíjense cómo se originó en las ciudades italianas y su máxima expresión en los siglos XV al XVI. También en las ciudades italianas que vimos en el directo pasado, y también tiene mucha lógica, nuevamente, querer revalorizar el mundo clásico, revalorizar a Roma. Estamos en Italia, ahí estaba Roma, entonces era cosa de observar lo que había en las calles y se podían encontrar vestigios, elementos del mundo greco-romano, y de hecho lo vamos a ver ahora. Entonces, eso con respecto a este renacimiento. Pero una de las características distintivas de este renacimiento es revivir otra cultura. Ya dijimos, la antigüedad clásica, pero imitando en diferentes campos y con diferentes medios a la cultura clásica. Y esto es llamativo porque actualmente nosotros consideramos que cuando alguien imita, o que decimos que algo es una imitación, es un término peyorativo. Es un término que intenta decir que esa persona que está imitando, en el fondo casi que está plagiando o que no está haciendo algo original. Hoy por hoy valorizamos mucho la originalidad. Esto no se me ocurrió a mí y a nadie más. Pero vamos a ver que en este renacimiento, en una época en que se ha dicho mucho que tiene que ver todo con individualismo y con creatividad, uno de los pilares fue imitar lo que hacían los griegos y los romanos. Entonces dijimos que el renacimiento es en la arquitectura, se manifiesta en la escultura y se manifiesta en la pintura. Entonces, vamos a ver. Pensemos por ejemplo en la escultura. Lo que ustedes observan ahí es la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore. La cúpula, esto yo quiero donde centremos la mirada. La cúpula de la catedral, eso que se observa ahí. Esta es una catedral que está en la ciudad de Florencia, que un personaje que se llama Filippo Brunelleschi la construyó, la diseñó. Evidentemente él no puso todo, tenía trabajadores que hacían esto, que le iban ayudando, pero él fue el que la diseñó y la terminó por ahí por 1436. Dijimos que artistas del Renacimiento basaron su mirada en la antigüedad clásica, en el Imperio Romano. ¿Podemos a día de hoy encontrar vestigios de arquitectura del Imperio Romano? Sí. El Coliseo todavía está en Roma. Todavía se pueden hacer tours al Coliseo, visitarlo. Entonces, probablemente dije escultura, esto es arquitectura. Hay un error ahí, hay un error. Los arquitectos, las personas que hacían edificios o construcciones en Italia y que querían imitar el mundo romano, lo único que tenían que hacer era observar lo que estaba ahí. Algunas cosas estaban intactas. Por ejemplo, el Coliseo en Roma. Había otro edificio que lo pueden buscar en algún momento, que es el Panteón Romano o el Arco de Constantino. Panteón Romano o Arco de Constantino son dos cosas distintas. Panteón Romano, Arco de Constantino, que eran propios del Imperio Romano. Entonces, ¿qué ocurrió? Que estos edificios estaban ahí. Si queríamos revalorizar los edificios y basarnos en ellos para hacer arquitectura, había que verlos. Y de hecho, estos artistas van a Roma. Este Filippo Brunelleschi va a Roma con su winche medir
empieza a medir el Panteón, el Coliseo, empieza a observarlo, lo empieza a ver, lo estudia, para imitar, para basar sus obras arquitectónicas en eso que estaba observando en Roma. Y observó, y una de las cosas que vio, el uso de arcos, el uso de columnas, y fíjense cómo los arcos ahí se observan en esta cúpula, como el peso. Hay unos documentales, History Channel, que hablan de cómo se resiste el peso en estas cúpulas, porque cómo es posible que esto no se caiga. Estamos hablando del siglo XVI para construirlo. Y de hecho creo que en el Museo Interactivo Mirador, no sé si han ido alguna vez, hay un juego en que se colocan unas piezas de madera como en un arco. Y están puestas solamente con la gravedad que generan y se colocan, están en una mesa, están todas sueltas, uno las va colocando, forman un arco y uno puede pasar por arriba, caminando por ese arco. Y no se cae, solamente por la fuerza que genera la forma en que está construida. Es impresionante. Entonces esas cosas fueron las que estos artistas investigaron y imitaron estos principios en los que estaban construidos. Imitaron. Y aquí lo que quería decir con respecto a la imitación, he dicho bastante que estos artistas imitaban el Renacimiento. Y para no pensar en que era simplemente una copia, en esa época mucho se decía que imitar el modelo quería decir asimilarlo, es decir, entenderlo, para convertirlo en algo propio e idealmente mejorarlo, para que no se piense que esta imitación es simplemente copiar. Entonces, una cosa fue ir a Roma y observar, medir, listo, esto es así, veo estos arcos, veo estas columnas. Pero otra cosa que hicieron, recuerden que esto sigue en paralelo con el humanismo, fue observar y leer textos antiguos donde se hablaba de arquitectura. Y estudiaron tratados de arquitectura. De hecho, estudiaron un tratado de un personaje que se llama Viturbio, que fue me puedo equivocar acá, romano, creo, que vivió en el siglo I a.C. Vitruvio había escrito sobre arquitectura. Y ahí una de las cosas que se observaba al leer el tratado de Vitruvio eran algunas ideas, como la simetría y el equilibrio. Entonces, leyeron esto, vieron estas obras del Coliseo y cosas del mundo romano, e hicieron cosas como esta cúpula de esta catedral en Florencia, que es realmente maravillosa, es muy muy linda. Entonces es cultura, imitar el modelo greco-romano, observar lo que había, leer textos del mundo romano y hacer sus propias obras. Tenemos también, ahora sí, la escultura, la otra arquitectura. Fíjense que acá tenemos 3 esculturas, son todas del mundo renacentista. Entonces los escultores también van a Roma, porque habían modelos clásicos, podían observar esculturas romanas clásicas. Van también a Roma, miden, observan y revisan. Y imitan los géneros de la escultura clásica. Es decir, las temáticas que el mundo greco-romano hacía, ellos las imitaban. Una cosa eran los bustos. ¿Qué son los bustos? Esto que vemos acá abajo, representaciones escultóricas, escultura, pero solamente de la parte superior del cuerpo. Entonces empezaron a hacer esculturas. Este personaje que se ve ahí es Giuliano de Médicis y fue esculpido por Verrocchio. También monumentos ecuestres. ¿Qué es un monumento ecuestre? Es una escultura de un compadre a caballo. Entonces lo que se observa acá, en esa pintura acá arriba, es Gatamelata. ¿Quién lo hizo? Donatello. Ese de las tortugas ninja, pero este era del Renacimiento, Donatello. 1447 a 1453. ¿Quién era Gatamelata? Era un condottiero. Y un condottiero era un mercenario pagado por una ciudad italiana y que se le hizo una escultura. Esta escultura es de metal, ojo, no es de mármol, es de metal. Y está en una plaza hasta el día de hoy en una ciudad italiana que se llama Padua. Y como ustedes pueden ver, palomas hay en todo el mundo, en Europa o en Chile. Y así como el Pedro de Valdivia, que está acá en la Plaza de Armas, sufre por las palomas, ese Gatamelata también sufre por las palomas allá en Italia. Así que escultura ecuestre. Y representaciones mitológicas clásicas. Y aquí es donde estas representaciones del Renacimiento también empiezan a copiar estas cosas del mundo clásico. Porque ¿qué es lo que se ve acá? En esa escultura de este personaje que está
desnudo y con casco, es Perseo con la cabeza de Medusa, que fue esculpido por Chiellini en 1553. Chiellini. Esto me recuerda a la cultura popular, ahí los caballeros del Zodíaco hay una situación parecida. Entonces dijimos Perseo con la cabeza de Medusa. Totalmente de la antigüedad clásica. En el siglo XVI, en Europa, un mundo muy religioso, cristiano católico, pero la representación es de una mitología grecorromana, Perseo con la cabeza de Medusa. Entonces se observa esa revalorización del mundo clásico. Y además, lo que podemos observar particularmente en esa imagen, en esa escultura, es cómo las ideas de simetría, las ideas de equilibrio y la exaltación del ser humano se observan, porque fíjense lo estilizado de la figura de Perseo, el hecho de que esté desnudo, tiene que ver con esta exaltación del cuerpo humano y de sus rasgos y de lo que se podríamos decir ahora como el realismo, o sea, que tendiera a ser como normalmente es un ser humano, resaltando sus formas y entonces fíjense cómo el ser humano también se exalta a través de la escultura, de mostrar el cuerpo humano. Entonces ya vimos arquitectura, escultura y dijimos que nos quedaba la pintura. Pero en el caso de la pintura era un poquito más difícil, porque dijimos que para la arquitectura y para la escultura era ir a Roma, observar, medir, ver, leer tratados y hacer las obras. Pero, ¿y qué hacemos con respecto a la pintura? El tema es que no habían mayores registros en pintura para imitar los modelos antiguos. No habían mucho, de hecho no se conocían, no habían demasiadas pinturas del mundo greco-romano que nos permitieran conocer el periodo. De hecho, según plantea Peter Burke en su libro El Renacimiento, muy bueno, él dice que se empezaron a conocer estas cosas solo cuando se desenterraron las ruinas de Pompeya, que es esta ciudad que había quedado tapada por un volcán. Solo ahí se empezaron a conocer estos, ahí pudimos encontrar pinturas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo los pintores del Renacimiento pudieron imitar los modelos antiguos? Lo hicieron de una forma más indirecta. Porque los escultores y los arquitectos era súper directo, o sea, ir, observar, medir, copiar, imitar, no copiar, imitar. Pero los pintores lo hicieron de un modo más indirecto. Es decir, por ejemplo, las esculturas estaban, entonces hicieron posar a personas en los cuadros como esculturas. Y si ustedes se fijan en este cuadro que se llama La Calumnia de Apeles, fíjense cómo el personaje que está ahí es claramente una estatua. O sea, esto podría ser una estatua en algún museo y sería igual. Modo indirecto. Pero además dice tratar de reconstruir pinturas clásicas a través de descripciones. Entonces, leyendo textos clásicos donde se hablaba de pinturas, es decir, esta pintura era así, ellos leyeron, ya, a ver, ya, imitemos, y hicieron estas pinturas. De hecho, esta pintura que está acá, que la coloqué ahí por algo específico, esta pintura que se llama La Calumnia de Apeles, fue pintada por un pintor, valga la redundancia, que se llama Sandro Botticelli. Y para pintar este cuadro, Sandro Botticelli lo que hizo fue leer un texto de un personaje que se llamaba Luciano, donde hablaba de este cuadro. Y él copió la calumnia de Apeles, y algunos hablan por eso la calumnia de Botticelli, porque él leyó un texto donde se hablaba de este cuadro y lo pintó. Entonces, métodos indirectos de imitar el mundo grecorromano. Pero fíjense que acá, en el Renacimiento, en la pintura, se desarrolló una técnica que no tenía que ver con el mundo clásico y que nos llega hasta el día de hoy. La perspectiva lineal. La idea de la perspectiva. Fíjense esta página que dice Art Rocket, fundamentos de la perspectiva. Aprende a expresar distancia y profundidad. Dice, ¿qué es la perspectiva? Gracias a la perspectiva, las imágenes planas o en dos dimensiones pueden gozar de tridimensionalidad. O sea, imágenes 2D, verlas con profundidad. Para lograr este efecto es necesario dibujar los elementos cercanos a la cámara con un mayor tamaño que los lejanos. Las cosas que están más cerca de la cámara se dibujan más grandes para parecer que están más cerca. Y las cosas que queremos indicar que están más lejos, más pequeñitas. Y de hecho ahí empiezan conceptos como el punto de fuga, por ejemplo, que se observa ahí. Esa imagen la tengo acá. Fíjense que se observa ahí esto.
que para establecer estos tamaños o perspectivas tiene que ver con cómo yo voy dibujando las imágenes. Y fíjense que esta técnica que se descubrió en este periodo, fíjense esa imagen de algo que se pintó en la Capilla Sixtina. Fíjense cómo esas líneas que están atrás se van acercando a este edificio central que vendría siendo como el punto de fuga. Entonces las líneas se van acercando y fíjense que son esas las líneas. ¿Se fijan cómo se van como acercando hacia ese punto? Ahí se observa, y los personajes que están más atrás se dibujan más pequeños para indicar que están más lejos. Entonces eso fue una característica propia del desarrollo artístico de ese periodo. Entonces, Renacimiento, revalorización del mundo grecolatino y exaltación del ser humano. Si les gustó este video, recuerden suscribirse al canal y nos veremos en otra clase.